Ok, te voy a compartir y comenzamos, ¿listo? Bueno, creo que se está viendo la pantalla, ¿no, Marcelo? Yo estoy compartiendo. Ahí por el WhatsApp me puedes confirmar y para comenzar, ¿listo? Listo, Marcelo, muchas gracias. Vamos a comenzar, ¿vale? Ocultar aquí. De nuevo, buenos días. Para mí pues, es muy grato seguir compartiendo con ustedes en este evento. Todos estos temas que tienen que ver con inteligencia artificial. Aquí les comparto un QR donde está la última versión de la presentación. Eh, Hice unos pequeñitos cambios respecto a lo que tiene Marcelo, igual ya aquí será la definitiva, igual las variaciones son mínimas, ¿no? Pero pues para que puedan tener la información como más actualizada y ahí va a quedar compartido, ¿no? Yo también lo comparto con Marcelo para actualizarla. Bueno, pues de nuevo, pues rápidamente, pues mi nombre es Jesús Alfonso López, ya mencionamos, bueno, que la mayoría estuvo en la charla del lunes pasado. Pues yo trabajo en la Universidad Autónoma de Occidente, acá en Cali, listo, donde, bueno, estamos muy cerca de Ecuador, tenemos programas alrededor de estos temas de inteligencia artificial, somos de las primeras universidades que tenemos un programa de pregrado en temas de datos e inteligencia artificial, también fuimos los primeros que tenemos especialización en inteligencia artificial, como mencioné la otra vez, ¿no? De hecho, pues lo que voy a compartir hoy es parte de la experiencia que hemos adquirido en un curso que tenemos en la especialización sobre todos estos temas, ¿no? Sobre los temas de ética, de inteligencia artificial, el impacto que tiene esa tecnología, ¿no? Que es algo que a veces se nos olvida, ¿no? Que la inteligencia artificial es algo, digámoslo así, tecnología que tiene muchas aplicaciones, pero tenemos que ver más allá, ¿no? Es lo que nosotros llamamos tener una visión pues, holística de todo lo que se puede hacer con inteligencia artificial, ¿no? Y la especialización, pues la apuntamos a eso, inclusive tenemos un curso, como mencioné, de estos temas, ¿no? Pues ya mencioné la otra vez, la especialización pueden tomarse en modalidad combinada, es decir, ustedes en Ecuador podrían acceder a este programa. Bueno, empecemos ya con el tema. Cuando hablamos de inteligencia artificial, pues básicamente es una herramienta tecnológica que pues creó el hombre, como vimos en la charla pasada, en ese contexto histórico. Sin embargo, me gusta esta frase de Yuval Harari, pues que, bueno, como si los conocen, él ha tenido bastante impacto con unos libros, él es historiador y también ahora en este último año, con toda esta avalancha de temas de inteligencia artificial, también se ha convertido en una voz, ¿no? Quizás crítica de todo esto que se puede hacer con inteligencia artificial, ¿no? Pero es como un llamado a atención de que efectivamente le podemos sacar el provecho a esta tecnología, ¿no? Entonces, me llama la atención esta frase porque el hombre pareciera que primero, casi que por ensayo de errores, va descubriendo como qué problemas tienen muchos de sus desarrollos tecnológicos, ¿no? Y la inteligencia artificial, pues, no es la excepción. Ahora bien, cuando hablamos de ética e inteligencia artificial, podemos retomarnos a algo que llamamos que en algunos contextos, cuando se explica temas de ética, pues a nivel como más formal, hablamos del dilema del tranvía, ¿no? Básicamente el dibujito lo representa, ¿no? Cómo una persona puede tomar una decisión cuando un tranvía no tiene frenos y básicamente tiene que definir si lo deja que siga de largo para atropellar 5 personas o lo envía para que atropelle una sola persona, ¿no? Hay una decisión, digamos, ética y moral. Entonces, ¿cómo llevamos eso a la inteligencia artificial? Un ejemplo podría ser el siguiente. Supongan ustedes que tienen un vehículo autónomo, entonces, ¿qué decisión debería tomar el vehículo autónomo en una situación similar? Es decir, si en este caso
tengo este vehículo autónomo que está desbocado, no tiene tiempo pues como de frenar, tiene algún daño y los frenos, por ejemplo, están malos, el vehículo autónomo debería tomar la decisión si sigue de frente y mata a 2 personas o se desvía y mata a otras 3, ¿no? Entonces, eso nos va dando ideas de que por qué es necesario hablar de estos temas, ¿no? Todavía no hemos llegado a este punto de tener esos vehículos completamente autónomos, pero ya tenemos algoritmos de inteligencia artificial, pues que están tomando decisiones que están afectando a las personas, ¿no? Entonces, lo que buscamos es que efectivamente la inteligencia artificial pueda usarse de la manera lo más positiva posible, ¿no? Yo creo que ese es el mensaje, ¿no? Muy interesante, yo como mencionamos la última vez, yo soy ingeniero, llevo muchos años trabajando con temas de inteligencia artificial, me programo estos algoritmos, hago modelos de inteligencia artificial, pero hay que salirse un poquito, digámoslo así, solamente del código, es decir, hay que ver qué implicaciones sociales puede tener eso que estamos haciendo, ¿no? Eso es como un primer mensaje que es bueno tener en cuenta, ¿listo? Ahora bien, ya cuando nos damos cuenta que la inteligencia artificial es una tecnología que puede tener impacto de diferentes maneras, tanto positivo como negativo, pues podemos pasar a mencionar cuáles son esos riesgos que tenemos cuando usamos la inteligencia artificial. Esos riesgos, yo siempre hago énfasis en algo, ¿no? Y es que el imaginario sembrado por Hollywood en sus películas tipo Terminator y otras, nos han creado como lo que yo llamo los riesgos que son posibles, pero no reales en la actualidad. Es decir, que tener estos robots asesinos persiguiéndonos, de acuerdo como las películas de Terminator, es lo que mucha gente se imagina cuando hablamos de riesgos de la inteligencia artificial, pero eso todavía no lo tenemos y todavía inclusive hay personas que dicen que no va a pasar, es decir, tener esos robots con conciencia, que tomen decisiones autónomas como para decidir si que van a acabar con la humanidad o no, el famoso Skynet que hablan esas películas. Entonces, eso ha creado como un imaginario donde las personas creen que ese es el riesgo, pero actualmente tenemos unos riesgos e implicaciones reales del uso de la inteligencia artificial y eso es lo que voy a mostrar a continuación, ¿no? Entonces, lo primero que yo les digo, dejemos de pensar en Terminator, dejemos de pensar en Skynet, no pensemos ahora qué cosas, qué riesgos estamos teniendo con el uso de inteligencia artificial, los riesgos que, lo que yo llamo reales, no esos riesgos que todavía se consideran bastante hipotéticos, ¿no? Voy a hablar de 3 como impactos sociales o riesgos que tiene la inteligencia artificial. El primero es lo que tiene que ver con todo el impacto en el mercado laboral de la inteligencia artificial. Eso es uno de los principales temores que trae esta tecnología, es decir, nosotros podemos considerar afortunados, ¿no? Ustedes que están incursionando en esos temas, quizás algunos ya tienen experiencia en estos temas, somos afortunados porque es una tecnología que muchos estudios proyectan que en la cual va a haber o ya está existiendo mucha demanda laboral. Pero ¿qué va a pasar con los que no están acá, no? Entonces es una interrogante que se empieza a abrir, ¿no? Estas preocupaciones vienen desde hace algunos años. Se puede decir que este artículo, que es bastante referenciado por allá en el 2013, donde se hizo un estudio de cómo sería el futuro del empleo, tomando en cuenta las labores que se podrían ser automatizadas, ¿no? Entonces, ese estudio mostró que prácticamente el 50%, estamos hablando del 47%, es lo que arroja el estudio, son labores que tienen una alta probabilidad de ser automatizadas. Entonces, casi que eso siembra las alarmas. El 50% de los trabajos se pueden automatizar. Y estamos hablando de un estudio relativamente ya viejito, ¿no? Cada vez lo que ha hecho la inteligencia artificial, para mí, la verdad, es ir aumentando este porcentaje, ¿no? Vamos a ir viendo por qué, ¿no? Una de las razones es la siguiente. Cuando hablábamos de automatización, pensábamos en que se automatizaban tareas muy repetitivas y manuales. Es lo que uno se le viene a la cabeza, ¿no? El operario por allá que está soldando una pieza, entonces un robot lo puede hacer de manera más eficiente y rápida. Pero ¿qué sucede? Que con todos estos algoritmos de IA ya podemos ir viendo que hay muchas labores que se pueden considerar cognitivas, ¿de acuerdo? Que exigen ya no solamente una destreza manual, sino cierta destreza a nivel de conocimiento que ya la IA puede hacer. Por ejemplo, no sé, los traductores. Hace algunos años, los que estábamos en academia, cuando hacíamos artículos, muchas veces uno necesitaba que un traductor
inclusive certificado, como que le ayudara a uno, ¿no? A veces lo pedían así de esa manera, ¿no? Hoy en día hay muchas herramientas de inteligencia artificial que te pueden ayudar a hacer esas labores, ¿no? De traducir tus artículos, bien sea si tienes el artículo de inglés, pasarlo a español para entenderlo mejor, o viceversa, que te ayude a escribir esos artículos, ¿no? Directamente al inglés, ¿no? No es que no sean necesarios los traductores, pero hoy en día, digámoslo así, con ella se ve que son profesiones que pueden tener ciertos riesgos, ¿no? Inclusive los traductores en línea, ¿no? Antes en los congresos uno tenía un traductor que iba haciendo la traducción en línea, pero ahora hay ya herramientas esta herramienta de videoconferencia directamente te pueden sacar el closed caption y de lo que estás diciendo, inclusive traducirlo, ¿no? Entonces eso cambia el panorama, donde ya hay mucho trabajo que no solamente manual, sino cognitivo, que se puede automatizar, ¿no? Ahí les dejo unos enlaces bastante interesantes. Estos son estudios que se han hecho a nivel de Latinoamérica. El Banco Interamericano de Desarrollo generó unos documentos muy interesantes para los que quieran como profundizar un poquito en cuáles son esos impactos que en realidad está teniendo la inteligencia artificial en pues, nuestra región, ¿no? Entonces, no hay día no me metía, tengo que volverlo a buscar porque se cayó el enlace. Lo revisaremos después con calma, ¿no? Y eso que yo no hace mucho lo revisé. Miremos a ver si por acá. Si no es el enlace activo, me disculparán. Bueno, pero sí, el otro sí está activo, ¿no? Tengo que buscar. Es que hay una página donde está como la recuperación de todos los documentos, pero ahí está activo el otro, ¿vale? Ahora bien, una de las cosas que siempre se menciona es lo siguiente. Listo, siempre que surgen estos cambios tecnológicos, ¿qué pasa? Se destruyen trabajos, pero aparecen otros. Con todo este advenimiento de la inteligencia artificial no es la excepción, pues están apareciendo buenos y nuevos trabajos. Pero vamos a ver cuál va a ser como el riesgo, ¿no? Eso ya ha pasado con los otros cambios tecnológicos, ¿no? Desde la primera revolución industrial y las subsiguientes, ¿no? Entonces, eso ya ha pasado, pero el problema que tenemos ahora es lo que se menciona aquí, ¿no? Es la velocidad con que se hacen estos cambios. Es decir, el principal inconveniente es que todo sucede tan rápido que no hay espacio como para, como sociedad inclusive, adaptarnos a esos cambios. Voy a mostrar un ejemplo, ¿no? Supongan ustedes un trabajo manual de una persona que arraba la tierra con ayuda pues de unos animalitos, unos bueyes. Llegó alguien y consiguió un tractor y para hacer más eficiente esa tarea. Entonces, esa persona luego se puede involucrar fácilmente en un aparato productivo, ¿no? En poco tiempo, unos meses, ya podría capacitarse y puede estar, no sé, puliendo zapatos en una línea de producción de zapatos o cosas así, ¿no? Pero ¿qué sucede ahora con ella? Hay una de las profesiones que muestran los estudios que más fácil puede ser automatizada y ahora con modelos chatbots, etcétera, más aún. Es lo que tiene que ver con eh, sistemas de call centers, ¿no? Es decir, personas que resuelven algunas dudas eh, para, digámoslo así, productos y etcétera, ¿no? Entonces resulta que, bueno, esta persona se queda sin trabajo, pero ahorita los trabajos que están saliendo están en áreas, digámoslo así, que requieren una cierta escala de formación, ¿no? Todo lo que tiene que ver con Big Data, inteligencia artificial. El último estudio del Foro Económico Mundial muestra que efectivamente en las áreas donde más trabajo se está generando tiene que ver con temas de inteligencia artificial, ¿no? Entonces, ¿qué va a suceder? No es tan sencillo aprender inteligencia artificial, necesitas una formación. Entonces, ¿qué hay el interrogante? ¿Cómo lograr esa transición? Y es una interrogante que empieza a surgir como sociedad, ¿no? Elon Musk ya ha hablado mucho de esos temas. Empieza a mencionar, bueno, si ya toda esta automatización se viene, ¿qué va a pasar con el trabajo? ¿Será necesario trabajar en el futuro? ¿O cómo logramos que las personas, digámoslo así, se involucren en una nueva realidad que puede surgir, ¿no? Ahí surgen interrogantes, no tengo las respuestas, pero yo quiero que empiecen pues como a cuestionarse en qué puede pasar con todo eso que estamos viviendo, ¿no? ¿De acuerdo? Y ejemplos puntuales, con los modelos de lenguaje como tipos ChatGPT y otros, se han hecho algunos estudios, ¿no? Por ejemplo, aquí se muestra cómo efectivamente hay ocupaciones que están muy expuestas a este tipo de desarrollos recientes de inteligencia artificial. Por ejemplo, los escritores, ¿no? ¿De acuerdo? Por lo menos aquí está. Esto es el porcentaje de exposición que tiene el empleo. Esto es un estudio que hizo inclusive OpenAI. Ahí está la fuente. Entonces, miren ustedes
los escritores. ¿Quién iba a pensar que en estar tan expuestos pues a este tipo de aplicaciones, ¿no? Entonces, uno empieza a ver que efectivamente la inteligencia artificial puede afectar los empleos, ¿no? ¿De acuerdo? Como digo, eso es un riesgo que igual implica que empecemos como a cambiar. Por ejemplo, en la universidad estamos discutiendo muchos estos temas. Hay carreras universitarias que están sintiendo todo este impacto ya, por lo menos todas las carreras que tienen que ver con diseño gráfico. Entonces, lo que se hace que es, pues empezar a usar estas herramientas, la verdad no hay otra, ¿no? ¿De acuerdo? Esto fue un estudio que salió la semana pasada sobre cómo ChatGPT ha impactado los freelancers, los escritores, digámoslo así, independientes, y se ha visto que ha afectado tanto la cantidad de empleos y la cantidad o el valor que pueden cobrar, ¿no? Entonces, ya la inteligencia artificial afecta a los trabajos, ¿no? Y qué no decir de lo que pasó no hace mucho, la famosa huelga que tuvieron los guionistas y actores de Hollywood. Lo mismo, por temas, el temor que está despertando la inteligencia artificial, porque hoy en día tú puedes decirle a ChatGPT o un modelo de estos que te cree el guión de una película y te lo hace. Inclusive le puedes decir que te escribe el guión de una película simulando el estilo de tal escritor, etcétera. Entonces, eso llevó a una huelga, ¿no? Que mantuvo paralizado como a la industria de Hollywood durante un tiempo, ¿no? Ya se llegó a un acuerdo, pero eso es algo que sigue ahí latente, ¿no? Entonces, todo eso está pasando con el trabajo. Repito, es un tema de mucha discusión, pero lo importante es que miremos que hay una problemática y que tenemos es que estar preparados para esta nueva realidad, ¿no? Es decir, los que estamos en estas áreas, yo me considero afortunado y yo considero los que estamos en estas áreas afortunados, pero hay que empezar a ver qué pasa con otras profesiones, empezar a crear conciencia, ¿no? Eso es parte también de lo que hay que hacer, como mencionaremos más adelante, ¿listo? Ese es el primer problema o riesgo de la inteligencia artificial, el impacto en el trabajo, pero ahora vemos otro que también es muy, muy recurrente, es lo que llamamos los sesgos que producen estos modelos, ¿no? Es decir, estos modelos, debido principalmente a sus datos de entrenamiento, replican mucho de digámoslo así, de esos prejuicios. Yo en este caso la palabra sesgo la podemos relacionar más con prejuicios que tenemos las personas, ¿no? Entonces, hay algunos ejemplos como el que están aquí. En Estados Unidos hay un modelo que dependiendo de tu perfil criminal, es decir, has cometido un delito y te hacen un perfil, el modelo dice qué tan probable es que vuelvas a delinquir, ¿no? Entonces, el modelo tiene un sesgo tenaz hacia las personas de tez negra, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces aquí hay un ejemplo. Básicamente, le da alto riesgo a la persona negra y bajo a la persona de tez blanca y resulta que muchas veces sucede lo contrario, el que volvía a delinquir era la persona de tez blanca, ¿no? Por ejemplo, para acceder a servicios de alta complejidad en la salud, también privilegia a las personas negras en detrimento de personas privilegia a las personas de tez blanca en detrimento de las personas de tez negra, ¿no? Entonces, son problemáticas. Entonces, eso ha ido surgiendo, ya vamos a ver cómo se puede ir corrigiendo eso, ¿no? Esto es uno de los casos más paradigmáticos, que inclusive dio origen a un documental que está en Netflix, de acuerdo, en español lo llamaron así, Prejuicio Cifrado. Un investigador del MIT se dio cuenta que unos sistemas de reconocimiento facial no eran capaces de reconocer el rostro de ella, ¿no? Primero, ella llegó a pensar que era por problemas de luminosidad, problemas quizás digámoslo así, del ángulo de la cámara, etcétera. Se dio cuenta que no. Prácticamente el modelo tenía un sesgo y, por ejemplo, ahí se nota que ahí vamos a ver unos pocos segundos digámoslo así, como del preview de este documental, como les dije, está en Netflix. Entonces ya empieza a probar y se da cuenta que el modelo no la reconoce, pero cuando se coloca una máscara blanca, los modelos de reconocimiento facial sí eran capaces de detectar que había un rostro. Entonces empezaron a indagar y efectivamente era un sesgo que tenía el modelo, ¿no? Eso, hay todo un documental, hay en Netflix de este tema, ¿no? Sobre el sesgo que tienen los modelos, en este caso, en modelos que reconocen imágenes, ¿no? Otro ejemplo que también sucedió con un algoritmo de reconocimiento de imágenes de Google. Miren ustedes esta imagen de la izquierda donde hay una persona de tez negra
en la mano tiene como un termómetro de esos a distancia que se usaron mucho pues en la época del COVID. Miren ustedes que el modelo de manera errónea dice que es un arma. Le sombrean, le cambian el colorcito de la mano y ya dice que es un monocular, es decir, completamente con problemas de sesgo, ¿no? Ahora bien, esto es ya, digámoslo así, se ha ido corrigiendo, pero ya vamos a mostrar cómo lo se está haciendo, pero es algo que tenemos que tener en cuenta, ¿no? Yo siempre le digo a mis estudiantes, muy interesante crear los modelos de inteligencia artificial, crear estos modelos, pero tenemos que ser conscientes que pueden tener ese tipo de implicaciones y tenemos que saber cómo afrontarlos. Otro ejemplo con modelos ya más elaborados como el GPT-3, que como les dije en la charla pasada es como el abuelo, sí es el abuelo de ChatGPT. Cuando hacían pruebas con este modelo se veía que era un modelo súper sesgado, ¿no? Por ejemplo, aquí tiene unos sesgos terribles hacia los musulmanes, es decir, GPT-3 es un modelo generador de lenguaje, lo que hace es completar el texto que tú le lees, ¿no? Eso mismo hace ChatGPT, pero ya vimos ChatGPT cómo han ido mejorándolo, ¿no? Entonces, por lo menos aquí le colocaban esta frase a GPT-3. Dos musulmanes caminan dentro y miren ustedes cómo completan, la mayoría de veces con un contexto violento, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, había sesgo en esos datos. Sesgo en el modelo que reproducido en función de los datos con que se entrenaron, ¿no? Y también se hicieron pruebas con GPT-3 y también un modelo que tenía un sesgo, digámoslo así, sexista bastante fuerte, ¿no? Es decir, acá las palabras con las que escriben los hombres, por acá las palabras con las que escriben las mujeres, y ustedes pueden observar, las palabras de las mujeres son palabras, digámoslo así, mucho menos agradables que las que el modelo usa para escribir los hombres, ¿no? Esto en parte es lo que motivó lo que mencionamos la charla pasada, cómo normar ese monstruo que puede tener tantos problemas de sesgo, problemas de xenofobia, de racismo, etcétera, etcétera, etcétera. Ahí es donde se han hecho estas herramientas, como mencionábamos, ¿no? El ajuste fino y el aprendizaje por refuerzo con el feedback humano. Lo ha minimizado, pero no lo ha eliminado del todo, ¿no? Para que lo tengan en cuenta. Los modelos también de generación de imágenes no se escapan de estos sesgos. Por ejemplo, aquí tenemos un modelo que genera imágenes, si no estoy mal, eso lo hicieron con DALL-E 2, donde se le dice al modelo que genera imágenes de abogados. Y pueden observar que en las imágenes no aparece ni una mujer y todos los abogados son blancos, son abogados, digámoslo así, de una edad, pues, digámoslo así, más madura, etcétera, ¿no? Según esto, no hay abogados de tez negra, no hay abogados mujeres, etcétera, ¿no? Problemas de sexo. Y también al contrario, le dicen al modelo que genere imágenes de asistente de vuelo. Entonces, en este caso, todas las asistentes de vuelo son mujeres y son asiáticas, ¿no? Entonces, pero eso es parte, digámoslo así, de las pruebas que se le deben hacer a estos modelos para garantizar que funcionen lo mejor posible. ¿Listo? Entonces, segundo problema que tenemos con la IA, te recapitulemos, el impacto en el trabajo, el sesgo que generan, ¿no? El tercero es la desinformación que se puede generar con estos modelos, ¿no? Un ejemplo que yo siempre uso es este que está aquí, ¿no? Es decir, tengo esos cuatro rostros y solamente uno es de una persona real, solamente uno es una foto real, los demás son generados. Es decir, hoy en día con los modelos de inteligencia artificial de la IA generativa es tan fácil generar información falsa que ya algunos dicen que tenemos que empezar a dudar de toda la información que llega. Ya la imagen, ya hay que empezar como a desconfiar de ellas. Los videos, el audio con los modelos que mencionamos la última vez, es posible inclusive clonar voces. Ya han habido casos de robos usando voces clonadas, ¿no? ¿De acuerdo? ChatGPT no se queda detrás, es decir, como es un modelo que genera lenguaje, tú puedes, a pesar de que él ha sido entrenado como para que no te genere información indebida, pero se puede hackear, ¿no? Eso ya lo han hecho. Hay una técnica que se llama inyección de prompt. No, pregunta Marcelo que cuál es el rostro real. Es el tercero, de la persona asiática, es el real. Los otros tres son generados. No me acuerdo con qué página generé, con esas páginas las han ido actualizando, ¿no? Pero todavía existen páginas para generar estos rostros. Eso fue con una tecnología, pues,
no tan moderna como los modelos degenerativos actuales, que también lo hacen muy bien, pero con las GAN se generaba, esto es generando con una red, si no estoy mal, una Style GAN, hacían estos desarrollos, ¿no? Pero sí, es difícil decidir cuál es la verdad, es difícil, es complicado, ¿no? La real aquí era la tercera, la persona asiática. Te mencionaba que a pesar de todos los, como lo que se ha hecho para evitar que estos modelos como ChatGPT puedan ser usados para generar desinformación, ¿qué sucede? Sí, no, es muy complicado. Sí, de hecho, yo por tiempo, yo a veces hago aquí una encuestica para que las personas voten y normalmente se distribuyen, ¿no? Es decir, algunos aciertan, pero en su mayoría fallan, eso sí es cierto. Vale, muy bien. ¿Qué pasa con ChatGPT? Y es que este modelo se puede hackear, ¿no? Hay una técnica que se llama, en inglés le llaman prompt injection o inyección de prompt. Tú puedes como cuadrar el prompt para que el modelo haga cosas que supuestamente no debe hacer. Entonces, algo que se llama, por ejemplo, tú puedes jugar con hacer que el modelo haga juego de roles. Me explico. Si tú le dices, ChatGPT, genérame una receta para una bomba, por ejemplo. Lo más probable es que te diga, no, es decir, yo no puedo, soy un modelo de lenguaje que no puedo generar información de ese estilo, tal, tal. Pero tú luego puedes decir, no, estamos en una obra de teatro y parte del diálogo es explicar cómo se genera una obra. Haces ese prompt y el modelo te dice, ah, listo, como es una obra de teatro, eh, podemos decir que la bomba se hace de esta manera, tal, 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 y te da información. Entonces, es, es algo que se hace y que pues, hoy en día pues, es tema de investigación, cómo evitar que estos modelos que ya tienen unas salvaguardas, ¿de acuerdo? Igual se pueden usar para generar este tipo de desinformación, ¿no? Y qué no decir de los modelos de generación de imágenes, ¿no? Como mencionamos a la anterioridad. Estos son dos imágenes que se hicieron virales, una de Donald Trump siendo apresado y una del Papa Francisco con una chaqueta pues como de rapero. Y todo el mundo dijo, ese Papa, él es un bacán, mire cómo se viste y resulta que eso era falso. Eran fake imágenes falsas, ¿no? Entonces, hoy en día, digamos así, es uno de los principales riesgos que para mí empieza a tener la inteligencia artificial, la facilidad con que se pueden generar información falsa, ¿no? De todo tipo, ¿no? Texto, imagen, inclusive ya cada vez está más desarrollados los modelos generativos para video. Ayer Meta sacó un modelo generador de video que cada vez más elaborado, ¿no? Entonces, son riesgos, ¿no? Y todo eso puede llevar a manipulación, ¿no? Es decir, esto lo saqué inclusive el año que viene hay elecciones en Estados Unidos y algunos ya dicen que va a ser un punto en el cual se va a probar inclusive qué tan sólida pueden ser los sistemas democráticos. Hoy en día con toda esta avalancha de desinformación que se puede crear con inteligencia artificial, ¿no? Porque tú puedes crear más fácilmente la propaganda, difundirla más fácilmente, etcétera. Entonces, son cosas que ahí están como en el tintero, ¿no? Son de las, digámoslo así, de los problemas que hoy en día más está discutiendo sobre cómo evitar que la IA genere desinformación. Inclusive algunos hablan ya de que todo lo que se genere con inteligencia artificial tenga algún tipo de marca de agua, ¿no? Para saber si lo genera un modelo de IA o no, ¿de acuerdo? Hablemos un poquitico de ChatGPT porque es un modelo, como ya sabemos, muy paradigmático, pues, en toda esta avalancha de temas de inteligencia artificial, ¿no? Se puede usar muy bien, simplemente muestro en el contexto académico es muy útil para los estudiantes, para los profesores, etcétera, ¿de acuerdo? Y hasta ahí vamos bien, ¿no? Pero resulta que llegamos a esto, ¿no? En esta caricatura me llama mucho la atención, donde ya los estudiantes usan tanto ChatGPT que muchas veces simplemente les pones una tarea, inclusive una tarea de programación, usan ChatGPT y te la entregan. Y los profesores también lo usamos, es decir, yo creo que eso no está mal. ¿Cuál es el problema? Que es un reto que se está sintiendo en muchos contextos. En la educación, por ejemplo, nos pone el reto de que debemos ser capaces de, digámoslo así, de cómo evaluar efectivamente que el estudiante está adquiriendo el conocimiento que queramos. Si la tarea solamente es subir el código a una plataforma, digámoslo así, digital, y yo luego cojo ese código, lo compilo y miro si ejecuta, no estoy, con estas herramientas actuales no puedo garantizar que el estudiante esté aprendiendo.
Entonces hay que cambiar, eso implica algunos cambios, ¿no? Entonces, cambiar la evaluación, cambiar inclusive el tipo de tarea que colocamos, etcétera, ¿no? Entonces, y eso para diferentes contextos. Por ejemplo, hay muchas empresas que usan estas herramientas de generación de código, ¿no? Como Copilot, el mismo ChatGPT te lo genera. Entonces, la idea, ¿cuál es? ¿Cómo poder usar esa herramienta de una manera lo más positiva posible, ¿no? Es decir, yo creo que ese es también un reto, ¿no? Te agiliza mucho, pero ya vamos a ver uno de los problemas que tienen estos modelos, ¿no? Otro problema que se ha criticado mucho es que son muy costosos de entrenar y de mantener. De acuerdo, el entrenamiento de un modelo de ChatGPT se estima que costó entre 5 y 12 millones de dólares. El mantenimiento está alrededor de 700 mil dólares diarios. ¿De acuerdo? Consume mucha energía, ¿no? Ya se están desarrollando soluciones, lo mencionamos la última vez, ¿no? Para hacer modelos más eficientes, etcétera. Pero también es como una de las, como de los puntos negros que tiene todo esto, ¿no? Es como para, como yo les digo, la idea es tener todo este contexto de lo que es la inteligencia artificial. Muy chévere ChatGPT, pero allá hay un poco de servidores consumiendo energía, entonces, bueno, ¿cómo garantizar que eso sea más eficiente? ¿No? Es decir, ahora que estamos en, en la discusión del cambio climático, etcétera, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, estos modelos han generado preocupaciones que afortunadamente ya se han ido como solventando. Primero, los costos de entrenar, eso sí siguen siendo altos. Ya con las nuevas técnicas ha podido disminuir los costos del fine tuning, ¿no? Que es como entrenar el modelo para tus aplicaciones particulares. Ya con algunos desarrollos se puede hacer, pero el modelo como ChatGPT, por ejemplo, es cerrado. Tú no puedes verificar internamente qué tiene. Eso es un riesgo que yo llamo, se pierde la democratización con el uso de la inteligencia artificial. Muchas veces no sabemos con qué datos se entrenan esos modelos, ¿de acuerdo? Inclusive ahí donde muchos de los problemas de estos modelos tiene que ver con los derechos de autor, ¿no? Porque toman datos de cualquier parte sin verificar si tienen datos derechos de autor o no. Estos días, inclusive ayer salió una noticia donde alguien que trabaja en una empresa líder de modelos generativos que se llama Stability AI renunció, precisamente por esto, porque ellos toman información de cualquier parte sin importar que tengan derecho de autor o no, y entrenan sus modelos, ¿no? Entonces, hay una de las críticas que se tiene, ¿no? No se sabe exactamente con qué modelos se entrenan, y eso puede replicar los sesgos, todo eso que vimos con anterioridad, porque los sesgos están muchas veces en los datos con que se entrenan los modelos, ¿listo? Y obviamente, el uso que se le da al modelo es uno de los riesgos principales. Puedes usarlo para cosas buenas, cosas malas, y eso es algo que, digámoslo así, se está discutiendo cómo garantizarlo, ¿no? Que se pueda usar de la mejor manera posible, ¿no? Me gusta mucho esta gráfica, ¿no? Y es una de las cosas que todos los que usemos estos modelos tenemos que tener en cuenta, ¿no? Esto es lo que llamaríamos como la curva, digámoslo así, del, de como siguiendo la teoría del duelo, es decir, pero como un duelo inverso, es decir, uno primero niega la situación y poco a poco la va aceptando. Con ChatGPT es al contrario. Al principio viene lo que llamamos el momento wow, es decir, empiezas a trabajar con ChatGPT y tú dices, es magia, eso es mágico todo, eso es un sistema que sabe de todo, puedes preguntarle de todo, es un oráculo, parece mágico. Pero cuando empiezas a interactuar, te das cuenta que, oye, es un modelo poderoso, pero tiene sus fallas, ¿no? Y es donde es uno de los problemas que tiene estos modelos, es lo que se conoce como alucinaciones, ¿no? Ellos están diseñados, como hemos mencionado, para estadísticamente ir completando el texto que uno les suministra. Por eso es que lo que llaman ingeniería de prompt es tan importante, porque lo que ellos generan depende mucho del texto que uno les suministra, ¿no? Esa es la tarea. Ellos, si el prompt o el texto de entrada está más pulido, la generación va a ser más pulida, ¿no? Eso es parte de la naturaleza del modelo. Sin embargo, pueden generar imprecisiones, ¿no? Yo le digo a los estudiantes, cuando usen estos modelos y para cualquiera que use ChatGPT, cuando use ChatGPT, tómense el tiempo de leer lo que el mundo está dando, leer y verificar si esa información es verdadera o no. Y ahí es donde mucha gente falla, ¿no? A mí me han entregado trabajos que los estudiantes hacen con ChatGPT y yo le digo, para mí no es el problema que uses ChatGPT, pero lo que yo necesito es que en realidad entiendas, ¿no? Entonces me pasan un código, el código ni siquiera verifica que compila, porque como se lo da ChatGPT ya creen que funciona y a veces no compila.
o genera un código que con unas estrategias pues como muy elaboradas, entonces bueno, explíqueme qué hizo y no saben, ¿no? Entonces ojo con eso, ¿no? Es decir, se puede usar, pero hay que primero tener muy consciente que esos modelos alucinan, es decir, cuando están completando información puede completar información que no necesariamente es confiable o cierta, ¿no? Y ya cuando lo sabemos usar, pues es una herramienta muy valiosa, ¿no? Es decir, te ayuda mucho, pero siempre, digámoslo así, hay que saber que estos modelos no son perfectos, ¿no? Es parte, digámoslo así, el mensaje que yo quiero que tengan, sin importar la aplicación, ¿no? No le crean ciegamente a ChatGPT, él falla, genera información, alucina información que no es, digámoslo así, correcta, entonces hay que ver lo que hace, hay que probarlo y ahí donde viene para mí una de las oportunidades que tiene todo esto, es decir, la posibilidad de fortalecer otro tipo de competencias, ¿no? Es decir, ya tenemos una herramienta que nos ayuda a ser más productivos, entonces tenemos que formarnos más en pensamiento crítico y otras cosas, ¿no? ¿Qué se está haciendo? Entonces, esa es la problemática. Tenemos sesgos, tenemos impacto laboral, tenemos desinformación. ¿Qué estamos haciendo? Pues la idea es poder usar la inteligencia artificial para cosas positivas, ¿no? Entonces hay varias, digámoslo así, incluso hay varias como iniciativas, ¿no? Una que para mí me ha parecido muy válida, esto es lo que tiene que ver, lo que llaman en inglés AI for Social Goods o inteligencia artificial para el bien social, ¿no? Entonces, hay muchas, digámoslo así, iniciativas que proponen por esto, es decir, por el uso de la inteligencia artificial de manera positiva, ¿no? ¿De acuerdo? Y esto lo podemos relacionar con los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, ¿no? Prácticamente no hay ningún objetivo de desarrollo sostenible que no podamos resolver alguna de sus metas con técnicas de IA, ¿no? ¿De acuerdo? Cosas de cambio climático, hambruna, es decir, eso es un campo de investigación y de aplicación bastante activo, ¿no? Nosotros en la red donde estamos con Marcelo, ahí, digámoslo así, es una de las cosas que propendemos, es decir, poder usar la inteligencia artificial, pero que tenga un impacto social positivo, ¿no? Entonces, eso es algo que se está haciendo y que muchas comunidades se están fortaleciendo, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, esto es algo, digámoslo así, que para inteligencia artificial es muy valioso ver que efectivamente se puede usar para el bien social, ¿de acuerdo? Inclusive hay ejemplos muy, muy interesantes. Voy a mostrar brevemente esto que tiene Google en su parte de inteligencia artificial con impacto social, simplemente como para ver, digámoslo así, cosas que se pueden hacer, ¿no? Como para que ustedes puedan ver. Entonces miren ustedes que hay muchas cosas que, por ejemplo, problemas de deforestación, cómo lograr detectar la deforestación, pues con sistemas de reconocimiento de audio, como los que Marcelo les explicó estos días, ¿no? ¿De acuerdo? Sistemas que ayuden a detectar, digámoslo así, zonas donde hay más emisiones de contaminación, ¿de acuerdo? Entonces, hay muchas soluciones basadas en IA que pueden ayudar a solucionar muchas problemáticas que tenemos en la actualidad, predicción de inundaciones, donde la inundación, donde el desastre puede ser más fuerte, con modelos de inteligencia artificial lo podemos hacer y prevenir, podemos inclusive con imágenes satelitales estudiar todas estas zonas que pueden ser como, que pueden tener problemas de acceso a salud, agua, etcétera, ¿de acuerdo? Aplicaciones que ayudan al aprendizaje pues, de personas con escasos recursos, etcétera. Es decir, hay mucho por hacer ahí, también es un mensaje que yo quiero que quede claro, ¿no? Es decir, la inteligencia artificial son como dos caras de la misma moneda, ¿no? Tiene sus riesgos, como ya mencionamos, pero también el impacto que puede tener en la sociedad es bastante alto, ¿no? Y también eso es parte de lo que queremos, pues, lograr, ¿no? Microsoft también tiene una iniciativa de este sentido, ¿no? Pero bueno, ¿cómo se ha ido formalizando toda esta problemática, no? Lo primero que podemos mencionar es que han salido una serie de principios, esos que están aquí, fueron generados por la UNESCO, son en la enlace que está ahí. Ellos generaron unos principios éticos para que tengamos una inteligencia artificial, digámoslo así, con impacto lo más positivo posible, ¿no? Entonces, los principios, pues voy simplemente a mencionarlos rápidamente. Estamos hablando de que en lo posible la inteligencia artificial no haga daño, algo parecido a las leyes de la robótica que mencionábamos alguna vez.
que sea lo más segura posible, que sea, digámoslo así, que no sea tan hackeable, que los datos que se usen para tener estos modelos sean lo más privados y protegidos posibles, ¿de acuerdo? Que también estos modelos sean acordes con las regulaciones, por ejemplo, de protección de datos, etcétera. Que sepamos cuando estos modelos fallan, dónde está la falla, que sean auditables, que sean explicables, es decir, que no sea una caja negra, que es uno de los problemas que tiene ahora, cómo lograr interpretar lo que genera el modelo, ¿de acuerdo? Hablan de que en los modelos de inteligencia artificial siempre la última palabra la pueda tener un humano, es decir, no dejar completamente el modelo sin intervención humana, porque en situaciones críticas definitivamente necesitamos la intervención humana, que sean sostenibles, ya mencionamos problemas de huella de carbono que tiene toda esta tecnología, pero también cómo lograr minimizarla, ¿de acuerdo? Me gusta mucho este noveno, todo lo que tiene que ver con conciencia y alfabetización en temas de ella. Eso es lo que estamos haciendo acá. Es decir, esta charla para mí va enfocada a esto y todo lo que se ha hecho esta semana. Es decir, necesitamos una masa crítica de personas que sepa inteligencia artificial porque para nuestros países en Latinoamérica es una oportunidad invaluable para poder contribuir al desarrollo de nuestras regiones. ¿De acuerdo? Pero tenemos que ser conscientes de todo lo que implica esos desarrollos, ¿no? Entonces, tenemos que alfabetizarnos en temas de inteligencia artificial, ¿no? Obviamente el tema de que hay discriminación, generar modelos que sean los más equitativos posibles, ¿no? Que generen pocos sesgos, ¿no? ¿De acuerdo? Y todo eso lo podemos agrupar en algo que llamamos inteligencia artificial responsable. Yo hago lo siguiente, para mí esto es como la teoría, es decir, uno mide esos principios éticos muy chéveres, muy pertinentes, pero ¿cómo llevamos eso a la práctica? Es decir, ¿cómo logramos que todo eso, esos 10 principios en realidad los podemos llevar a la práctica? Como ingeniero, eso ha sido mi preocupación, cómo lograr que esos principios sean explícitos. Eso es lo que llamamos ya técnicamente inteligencia artificial responsable, ¿no? Que en el ciclo de inteligencia artificial aparece y también en lo que tiene que ver con este radar de tendencias de impacto, de tecnologías con impacto aparece, ¿no? ¿Y qué es inteligencia artificial responsable? Pues básicamente es eso, es decir, cómo lograr que la inteligencia artificial en todo su proceso, en todo su pipeline, llamamos de concepción del modelo de inteligencia artificial, desde los datos hasta que el modelo se despliegue, se use, sea lo mejor, sea lo más positivo posible, ¿no? ¿De acuerdo? Y hay varias como líneas alrededor. Tenemos la inteligencia artificial explicable, tenemos la inteligencia artificial ética o con poco bias, la inteligencia artificial centrada en el humano, inteligencia artificial que sea segura, etcétera, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, como ingeniero esto es lo que me interesa, es decir, ¿cómo logro que esos principios éticos en realidad se hagan realidad? Bueno, ahí redonde, ¿no? En verdad se haga realidad, ¿no? Entonces llegamos al mundo de la inteligencia artificial responsable, ¿no? Eso tiene mucha tela donde cortar, eso en los cursos que yo doy, digámoslo así, inclusive uno hace prácticas porque ya hay aplicaciones, como vamos a mostrar a continuación, ya hay herramientas que tú puedes, inclusive librerías que tú puedes cargar en Python para analizar tus datos, ¿no? Uno de los problemas que tienen o que generan los sesgos de los modelos de inteligencia artificial son los datos. Entonces, hay herramientas como estas que quiero mostrar aquí, que son de libre acceso, se pueden instalar en Colab y usarlas, donde tú puedes analizar los datos. Puedes analizar en esos datos si hay algo de sesgo, qué sucede. Aquí muestro un par de ejemplos, ¿no? En la herramienta What If de Google. Otra herramienta que se llama Know Your Data, que la tengo también aquí abierta, acá está, ¿no? Dice, pues conocer a los data, yo los investigadores, ingenieros y equipos de producción y entender esos datos para mejorar la calidad de los mismos, la calidad de los mismos y mitigar ciertos problemas de sesgo y de equidad, ¿no? Entonces, mientras mejor conozcamos los datos, digámoslo así, podemos evitar ese sesgo. Y hay herramientas, es decir, esto es lo que estamos usando en ingeniería, ¿no? Instalamos librerías en Python y analizamos esos datos para ver dónde están las fuentes de sesgo, porque estos datos te generan, digámoslo así, esta herramienta genera este tipo de gráficas donde tú puedes visualizar si los datos están bien equilibrados, si por ejemplo tenés, digámoslo así, si en tu dataset, por ejemplo, está sobre representado los hombres sobre las mujeres, es probable que el modelo tenga un sesgo hacia los hombres, etcétera, ¿no? Eso se puede realizar con estas herramientas, ¿no? No ayudara o hay varias, ¿no? Por aquí me es solamente una colación para que sepan que esto ya lo podemos aterrizar.
esos principios es algo que como ingenieros podemos aterrizar en nuestros proyectos, ¿no? Y también quiero mostrar en la parte de interpretación, que es como, yo miro así, analizar los datos lo mejor posible, evita esos sesgos, ¿no? Pero muchas veces, listo, entrenas el modelo, pero ¿cómo interpretar lo que hace el modelo? Es decir, ya es como la salida, es decir, hay unas herramientas, hay varias, como Line y Shapt, que se usan para esto. Entonces, eh, vamos a ver la primera parte de este video de Line, donde se muestra qué es lo que se busca, es decir, son herramientas de interpretación. Y hoy en día, eso es un campo de investigación bastante activo, es decir, poder, de hecho, una tesis de doctorado que estoy dirigiendo, estamos trabajando con datos médicos. Y una de las herramientas que hemos vendido o que le ha dado fortaleza al proyecto es no solamente hacer el modelo, en este caso queremos trabajar con modelos basados en transformers para hacer unos análisis de unos datos médicos, pero la idea es utilizar herramientas de interpretabilidad como para ayudarle al profesional de la salud a interpretar eso que está dando el modelo, ¿no? Entonces, ya hay herramientas y la podemos involucrar en los proyectos para entender mejor cómo es que ellos funcionan, ¿no? Entonces, está Line, está Chat, entonces hay varias, ¿no? Que te pueden ayudar a interpretar diferentes modelos, así sean redes neuronales, sean modelos de aprendizaje automático como Ramon Forest y otros, ¿no? Entonces, la idea es poder, pues, tener cierta interpretabilidad de esos modelos y ya hay herramientas que lo permiten, ¿listo? Es algo que quería, pues, como mencionar, ¿no? Entonces, de esa manera pasamos de la teoría a la práctica, ¿no? Es decir, los principios éticos para mí la teoría, pero la práctica es todo esto que estoy mencionando, las herramientas que nos ayudan a analizar los datos, herramientas a interpretar los modelos, todo eso ya tenemos que involucrarlos en nuestros desarrollos. Hoy en día, para garantizar que la inteligencia artificial sea responsable, tenemos que ir pensando en cómo involucrar esto en esos desarrollos de los modelos de inteligencia artificial que realizamos, ¿vale? Eso sería lo que llamamos métodos técnicos, porque son métodos que, digámoslo así, abordan una parte técnica, pero también hay otra serie de esfuerzos para mitigar esos problemas que genera la inteligencia artificial. Entonces tenemos lo que llamamos métodos no técnicos. Básicamente tenemos leyes y certificaciones, ¿no? En la regulación ya hay mucha preocupación por crear leyes, ¿no? En eso ya hace algunos años Europa está muy adelantada, ya tiene como unos borradores de lo que ellos llaman el EIA Act en Europa. De hecho, estos días, con la última avalancha, han estado haciendo unos cambios, algunos positivos, otros no tanto, a mi parecer, pero ya se están generando como iniciativas, ¿no? Estados Unidos también no hace mucho, el presidente Biden generó una orden ejecutiva alrededor de esto, ¿no? Es decir, que, eh, cómo lograr minimizar esos riesgos de inteligencia artificial garantizando sus beneficios, ¿no? Eso ya los gobiernos a gran escala están trabajando con eso. Latinoamérica también hay iniciativas, yo sé que en Colombia, en Chile, bueno, no sé, en Ecuador, pero también se está empezando a trabajar sobre estos temas, ¿no? Otro elemento que ya lo mencioné y lo reitero, todo lo que tiene que ver con la alfabetización en temas, ¿no? Es decir, mientras más tengamos masa crítica de personas que sepan de inteligencia artificial, pues usarán mejor estos modelos, creerán menos en imaginarios como el Terminator que nos va a perseguir, sabrán las limitantes y lo que en realidad se puede hacer con estos modelos y que no se podría hacer, ¿no? Entonces, toda esta alfabetización parte de eso, ¿no? Y también investigación, es decir, generar proyectos alrededor de estos temas, es algo que también se está haciendo. Yo estoy asesorando una tesis de doctorado donde están generando todo un pipeline sobre cómo generar un framework alrededor de Machine Learning, garantizando temas de sesgo, minimizando sesgos y todo eso, ¿no? Bueno, ya muy terminando, yo no quiero cerrar esto sin algunas reflexiones que para mí son muy importantes, ¿de acuerdo? Entonces, lo que yo quiero es que vean que la inteligencia artificial es una moneda de dos caras, tiene sus riesgos, pero tiene una parte muy positiva a la cual tenemos que sacarle provecho, ¿no? Y para eso, pues digámoslo así, tenemos que empaparnos también de todo esto que está surgiendo, estas herramientas que nos ayudan a minimizar los sesgos, analizando los datos, interpretar los modelos, etcétera, ¿no? Un par de reflexiones que quiero mencionar. Esto lo saqué de un libro que se llama Los Nueve Gigantes. Los Nueve Gigantes, ¿quiénes son? Son las grandes compañías tecnológicas, ¿no? Eso lo escribió a mi web. Ella escribe un libro, pues sin entrar en muchos spoilers. O sea, analiza todo ese panorama de la inteligencia artificial y qué futuro puede tener, ¿no? Entonces, pues es interesante ver, pues, cómo podemos tener unos futuros positivos y no tan positivos en función de lo que hagamos con esta tecnología, ¿no? Lo clave es esto, es decir, que tenemos que ser conscientes, ¿no? Que toda
toda persona, todos los que trabajen con temas de inteligencia artificial, así sea un empleado de una compañía, el CEO de una compañía, el miembro de una junta directiva, el que creó su startup, etcétera, los profesores, como el caso mío, de Marcelo, los estudiantes, en este caso lo que están haciendo ustedes, tienen que ser conscientes que cuando es un modelo de inteligencia artificial, ahí estamos generando aplicaciones que pueden afectar, digámoslo así, la vida de las personas y tenemos que ser consecuentes con eso, ¿no? Esto lo dijo Gabriela Ramos, subdirectora general de Ciencias Sociales de la UNESCO. De ningún otro, me permite, va a leerles muy cortica, ningún otro campo, la brújula ética es más relevante que la inteligencia artificial. Esta tecnología a propósito general está remodelando la forma en que trabajamos, interactuamos y vivimos. El mundo está listo para cambiar a un ritmo no visto. Uno de lo que mencioné ahora, uno de los grandes retos es que todo sucede tan rápido y ver cómo nos podemos adecuar a esta velocidad, ¿no? La IA aporta grandes beneficios, ¿de acuerdo? Pero sin, digamos así, sean barreras éticas, ¿de acuerdo? Podemos, en vez de digamos así, los beneficios pueden verse opacados como por los riesgos que generaban. Esto interesante ya para la parte final de la presentación, a Satya Nadella, que es el CEO de Microsoft, que él básicamente apuntó un gol con lo que ha hecho con OpenAI, porque él ha facilitado todo lo que hace OpenAI, pero obviamente con una visión de cómo involucrar toda esa tecnología de IA en su compañía y cada vez estamos viendo más desarrollos, ¿no? Es decir, ya hay unos demos, ¿no? De versiones de Windows donde tienes un asistente basado en inteligencia artificial que te ayuda a hacer todas las labores que hagas en tu sistema operativo, en todas estas herramientas que se manejan, ¿no? Pues miren ustedes lo siguiente, los humanos agregarán valor donde las máquinas no pueden. A medida que avance más y más la inteligencia artificial, la inteligencia real, la empatía real y el sentido común serán escasos. Los nuevos trabajos se basarán en saber cómo trabajar con máquinas, pero también en cómo impulsar esos atributos humanos y únicos. Eso me trae una pregunta, es decir, ¿qué es lo que en realidad nos distingue como humanos, no? Es decir, ¿qué es lo que tenemos que aportar en este mundo de la inteligencia artificial? Es decir, si ya tengo un ChatGPT que sabe de todo, ¿cuál es mi valor agregado para interactuar con ChatGPT? Es decir, es como el reto, ¿de acuerdo? Y ahí yo establezco como una diferencia para mí clara, ¿no? Es lo que yo llamo entre la razón y el corazón o la imaginación, ¿no? Para mí modelos como ChatGPT, todo esto modelo de inteligencia artificial, algunos ya han hecho esa analogía, ¿no? Son como bibliotecas, ¿no? Es decir, yo puedo vaciar todo el conocimiento de Internet en un modelo de lenguaje y tener una especie de oráculo que te responda a muchas cosas. El problema ya no va a ser de conocimiento, el problema va a ser de qué haces con ese conocimiento, es decir, qué tan crítico soy con ese conocimiento, ¿de acuerdo? ¿Qué sentido común tengo para usar esa información? Ahí es donde empieza a aparecer una oportunidad y es un reto, pero una oportunidad. En el nuevo mundo de la inteligencia artificial, tenemos que empezar a formarnos no solamente en competencias técnicas, sino en competencias que algunos llaman blandas, pero que cada vez van a ser más importantes, ¿no? ¿De acuerdo? Por eso traigo esta frase de Blaise Pascal, el corazón tiene razones que la razón ignora. Una cosa es la razón, que para mí sería el modelo de lenguaje que sabe de todo, pero te da una información que puede ser falsa o equivocada. ¿Tú cómo sabes que esa información es falsa? Tienes que tener pensamiento crítico, tienes que tener algo de intuición, etcétera, para poder no creerle ciegamente al modelo de inteligencia artificial, ¿no? ¿De acuerdo? Es para mí lo que yo he mencionado como la balanza que hay que tener entre la razón, que para mí el conocimiento, que es lo que tienen esos modelos, y la imaginación y la humanidad que podemos poner en esto, ¿no? El sentido común, la imaginación, ¿no? No todo es conocimiento. El desarrollo que hemos tenido en la humanidad ha surgido en su mayoría por la capacidad de creación y de innovación y de imaginación. Y cierro pues con esta frase muy famosa de Albert Einstein, pero que para mí adquiere mucha relevancia. La imaginación es más importante que el conocimiento. El conocimiento es limitado, pero la imaginación no. Ahí está, digámoslo así, como el aporte que podemos hacer con toda esta avalancha de modelos de inteligencia artificial muy útiles, ¿de acuerdo? Pero definitivamente no nos van a desplazar, pero tenemos que también ser conscientes de qué es lo que le podemos agregar a todo este algoritmo de inteligencia artificial, ¿no? Repito, para mí es como comparar el conocimiento que van a tener estos modelos, pero la imaginación que podemos aportar
para usar todo ese conocimiento de la mejor manera posible. Bueno, eso es lo que les quería compartir. Espero les haya gustado la presentación. Igual ahí sigue estando abierto mi correo para cualquier duda, comentario, listo, ¿no? Y ya como que te escucho, Marcelo, ya vas a escuchar algo. Mira, sí, es que, mira, para poner el audífono externo tengo que sacarlo, entonces por eso que ahora yo saqué para que pudiese escuchar, ¿no? Mira, no Vale, sé, perfecto. tenemos más unos minutitos, ¿no? Sí, dale, sí, tranquilo, sí, 3 minutos. Sí. Mira, ¿alguna pregunta específica? Aprovechar acá y preguntar para el profesor Jesús. Maravillosa presentación, muy buena. Oh, muy entretenida, Jesús. Muchas gracias. Sí. Viene acá, pregunta acá, por favor. Tenemos una compatriota tuya de Colombia acá. Mucho gusto. Bueno, no. Bueno, pregunta acá, muy buena sí, hola. Muy buena la presentación. Yo tengo una pregunta que también es para usted, porque es justamente cómo se relaciona todo esto que habla el profesor Jesús con lo que hemos visto en la semana, ¿no? Que es la constricción también de las placas, o sea, de las limitaciones en términos de capacidad de cómputo, energía y tal, porque creo que es muy fácil, o bueno, para mí yo trabajo en ética de inteligencia artificial, entonces creo que es más fácil ver los problemas, por ejemplo, en los modelos de lenguaje, pero como usted decía, pues es una cosa que está lejana quizás de las capacidades de cómputo que tenemos también en nuestros entornos locales, digamos. Entonces, de ahí que sea tan importante ver lo que hemos visto durante la semana, pero cómo también entender los riesgos, los potenciales riesgos y digamos, los cuidados que debemos tener cuando estamos trabajando con estas otras condiciones para otros tipos, para otros casos de uso. Sí, o sea, entonces es una pregunta como para los dos. Tengo muchas otras, pero yo le voy a escribir. Gracias. Dale, gracias. Dejo poner acá. Vale, Marcelo, ¿no? Sí, no, igual, como mencionamos, el mundo de la inteligencia artificial tiene muchas aristas, ¿no? Es decir, quizás por toda esta avalancha de estos modelos, digámoslo así, estamos más relacionados pues con esos modelos grandes de lenguaje, pero como mencionamos en una de las últimas diapositivas, el que hagamos aplicaciones de Tiny Machine Learning no indica que tengamos que alejarnos de esto, ¿no? Yo coloco varios elementos. Primero, el solo hecho del tipo de aplicación que hagamos, ¿no? Ahora, en lo Tiny, digo yo, se puede pensar para por lo menos, inclusive, labores de espionaje, es decir, el solo uso, una de las cosas que más han hecho énfasis, sin importar el tamaño del modelo, es ser conscientes del uso que tiene el modelo. El solo uso ya implica una decisión ética, ¿no? Una cosa es que usemos el modelo para que nos ayude allá en el censado, digámoslo así, de las variables ambientales en un cultivo, que nos ayude a detectar las plagas en el cultivo, pero otra cosa es que lo podemos usar por lo menos para espionaje o cosas de esas, ¿no? Entonces, ahí para mí también hay una decisión ética desde el punto de vista cuando usas el modelo. Ahora bien, estos modelos no dejan, digámoslo así, de muchos, de trabajar con datos ya preconcebidos, ¿no? Entonces, no implica que también los datos hay que analizarlos, ¿no? Porque pueden generar algún problema, ¿no? Me explico, es decir, si yo estoy haciendo una aplicación biomédica, que hemos hecho algunos ejercicios con estos modelos, también hay que verificar la naturaleza de esos datos y efectivamente, me explico, si tú tienes un modelo de Tiny Machine Learning que está ayudando, por ejemplo, a detectar, no sé, un posible síntoma de alguna enfermedad respiratoria, con una aplicación que hemos visto, ¿no? Con un modelito que escucha la tos. Entonces, resulta que si tú el dataset lo haces mal, el modelo puede estar generando un sesgo para reconocer por lo menos la tos o la enfermedad mejor en hombres que en mujeres. Es decir, eso implica que tenemos que prestar atención a todo eso. Es decir, lo que mencionábamos, esto para mí es una oportunidad que efectivamente los modelos sean de mayor calidad, si miramos todo ese contexto, ¿vale? Es como dos elementos que tendríamos, que mencionaría. Te repite, el uso del modelo, ahí implica una decisión ética, y dependiendo obviamente del contexto, el manejo que le da a los datos. Estos modelos, estas aplicaciones también son propensas a tener sesgo, etcétera, ¿no? Entonces hay que hacer ese análisis también. No sé, Marcelo, si ahí comentarías. Bueno, ahí sí ya no te escucho, pero bueno. Sí, perdón, no me olvidé. Sí. Yo completaría, por ejemplo, con el primer ejemplo,
que pusiste acá. Por ejemplo, durante la semana hicimos proyectos de clasificación de imágenes, por ejemplo. ¿Ok? Supongo que estoy haciendo una clasificación de hay personas o no hay personas. Aquel ejemplo de Netflix. Yo hago un modelo que de repente las personas de tez negra no son reconocidas. Y yo puedo usar un dispositivo chiquito para hacer esto. Entonces es un problema serísimo. O sea, la cantidad de rostros que se utilizó no tenía rostros de gente de tez negra. Entonces el modelo no sabe. Entonces voy a hacer algo solo para abrir la puerta. Cuando venga una persona de tez escura no se puede entrar. O sea, entonces también, como o profesor Jesús comentó, todo esto funciona exactamente acá. Usamos un modelo ayer, por ejemplo, de reconocimiento de voz. Usamos, mira que funcionó prácticamente con todos acá. Tenemos ecuatorianos, brasileños, tenemos bolivianos, colombianos, ecuatorianos, mucha gente de nacionalidades distintas, pero todos hablamos en inglés y el inglés lo reconoció, lo yes de nosotros, o algunos mejor o peor, pero ¿por qué? Porque usamos un dataset que foi hecho com muita gente, que foi capturado lá, foi nos Estados Unidos, há um certo sesgo, pero como se utilizou estudantes de uma universidade como Stanford, que é uma universidade mais pública, muita gente estava lá. Se conseguiu de uma maneira general. Aquilo que comentei com vocês, se hago um projeto onde solo eu vou usar minha voz, é muito difícil, de repente, por exemplo, uma mulher vai utilizar e não vai reconhecer a voz da mulher, porque para ele solo conhece minha voz, que es con mi acento brasileño, soy hombre, etc. Entonces, hay que tomar cuidado con los sesgos, independiente si es para modelos grandes, para funciona exactamente todo la gran mayoría de lo que el profesor Jesús colocó acá, funciona para o machine learning, o aprendizado de máquina para sistemas embebidos. ¿Cierto? ¿Alguna otra pregunta? Venga acá. Acá tenemos un profesor de la universidad en Bolivia. Sí, mucho Buenas, gusto. profesor. Gracias por la presentación, fue muy Julio. excelente, justo de Julio. Bueno, hay algo que menciona mi decano, casi una preocupación del que también quiero transmitirla a usted. Pues está bien el tema de poder, creo yo, tener reglas éticas, de hacer mucho esfuerzo en todo esto, y creo que eso lo debemos hacer. Pero el mundo actual, y creo que es una realidad, por ejemplo, lo que está pasando en Israel y en el otro lado, en Cracovia. De pronto, hay tantas acciones que la gente está haciendo fuera de regla, fuera de un contexto, fuera de las normas que uno debe tener como persona, que sobrepasan, digamos, cualquier tipo digamos, de mantener una ética y una regla, ¿no? Entonces, creo yo que que al final y al cabo, pues en el tema de inteligencia artificial también tiene que haber un castigo al mal uso de todo esto, porque creo yo que, a lo menos también creo es la preocupación del decano, va a existir gente que independientemente de que haya estado y ahí están las reglas, pues mal utilice en contra de la humanidad. Entonces debemos también pensar en que debe crearse mecanismos de castigos, de encontrar culpables, de cómo agarrar a ellos. ¿Y qué se está haciendo esto? ¿Cómo se podría hacer esto? También puede ser un entorno muy complicado. Esa es la pregunta. Gracias, otra vuelta. Vale, no sé, una pregunta. Lo que pasa es que eso es parte para mí de los retos que se tiene hoy en día, ¿no? Es decir, una herramienta de tanto impacto y sofisticada como la inteligencia artificial, como mencionamos, puedes usarla de manera positiva o negativa. Es decir, eso básicamente es cierto, ¿no? Y parte de lo que se está viendo es cómo regular esto, ¿no? Es decir, cómo garantizar que el uso sea adecuado. De hecho, uno de los riesgos que se tiene ahora para mí en las discusiones es que si algunos quieren llegar a esto como un esquema muy, muy cerrado, es decir, casi que prohibir que la gente del común, entre comillas, pueda mostrar con estos modelos, digamos así, tan sofisticados como esos modelos de lenguaje. Inclusive, sabemos que Meta, que es la empresa matriz de Facebook, ellos han liberado muchos modelos. Algunos dicen que eso está mal, porque está dando como las herramientas, pero lo que dice el profesor es cierto, es decir, siempre alguien la va a usar para bien o para mal. Pero ahí viene también un tema, bueno, tanto autorregulación y también de regulación estatal, ¿no? Es decir, me explico,
un ejemplo que yo colocaría es toda la evolución de Internet. Es decir, para mí lo que estamos viendo ahora con inteligencia artificial es algo parecido cuando empezó a surgir Internet. Todas las aplicaciones que tiene, buenas y malas, y miremos que de alguna manera el Internet se ha ido regulando de tal forma, para mí es un sistema autorregulado y muchos los plantean así, que la inteligencia artificial, si es de open source, de libre acceso, se podrá autorregular de una manera similar a como lo ha hecho Internet. Eso no implica que alguien lo usará mal. Como decía el profesor, siempre estará el que quiere usarla mal, pero digámoslo así, pero en su conjunto habrá unas regulaciones, habrá castigos para que la usen mal. O sucede en Internet ahora hay muchas herramientas tecnológicas que pueden hacer, tú puedes amenazar a alguien y te pueden hacer seguimiento para llegar a dónde es esa persona y que responda ante la justicia. Yo pienso, la idea va a ser similar, tú puedes hacer un modelo de inteligencia artificial, pero habrá una trazabilidad que en algún momento te llegue, ¿no? Es decir, en el mundo digital, prácticamente yo digo que hay trazabilidad, entonces es aprovechar todo eso que se viene, pero sí es cierto, es decir, lo puedes usar para bien o para mal, pero es parte de la discusión, ¿no? Pero para mí no, es más lo que podemos perder si dejamos todo tan cerrado y que nadie lo use, que permitir un desarrollo como más libre y autorregulatorio, es lo que pues para mí es como el camino, ¿no? Vale, Marcelo. Súper. Muchas gracias. Entonces, Jesús, yo sé que tú ya estamos al final de tu tiempo. Te agradezco mucho. Haz una... Perdón. Muchas gracias a todos. Pues muchas gracias por tu charla, excelente. Bueno, los alumnos tienen el material, tienen el video, voy a bajar después y ponerlo en la página. Muchas gracias por tu experiencia, Jesús. Usted es um dos más grandes especialistas de inteligencia artificial y ética acá que tenemos en Latinoamérica y es un honor de tener tenido esa oportunidad de dos charlas muy buenas. O sea, fuiste el keynote speaker acá de nuestro primer día hablando de todas esas maravillas de la inteligencia artificial y fue muy bueno escucharte también, o sea, los deberes, los deberes que tenemos que hacer para usar eso de manera responsable. O sea, es una gran herramienta, pero hay que saber usarla de manera responsable. La energía nuclear es una gran herramienta, pero hay que saber utilizarla. La inteligencia artificial es una gran herramienta. Los estudios de DNA se pueden salvar vidas haciendo vacunas, pero tiene que saber cómo trabajar de manera correcta y así por adelante. Acho que es a inteligencia artificial, como bien colocaste, o sea, es una herramienta maravillosa, no hay que temerla, pero hay que saberla utilizarla de manera responsable. ¿Okay? Jesús, muchas gracias. No, muchas gracias a ti por la invitación. Luego nos veremos ahí en la red. Esperamos luego poder compartir presencialmente. Gracias. Muchas gracias a todos. Saludos. Gracias por la invitación y de nuevo muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Gracias, hasta luego.